continuación en las siguientes clases, vamos a observar en el libro sagrado el eterno poder de Dios y qué cualidades divinas se hacen claramente visibles a través de cada día de la creación. Esto es Conociendo a Dios, una historia para contar, y la exposición de la palabra de Dios alumbra hasta el más sencillo. Disfrute esta maravillosa historia. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios los bendice diciéndoles estas palabras. Y nótense que las palabras van dirigidas tanto al hombre como a la mujer. Entonces ambos Dios los colocó sobre el resto de la creación, con la capacidad de sojuzgar, de multiplicarse y de señorear sobre todo el resto de la creación, ¿no? El versículo 29 y 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay hierba verde, le será para comer. Y fue así. ¿Qué era lo que comía el hombre y la Fruto, mujer? fruta. Muy bien, árboles frutales Y semillas. y hierba que daban semillas, o semillas. ¿Qué comían los animales? El pasto, la hierba verde. La hierba verde. Entonces observamos que no había cadena alimenticia, no se mataban entre ellos. ¿Qué comía la cucaracha? Hierba. Hierba verde. ¿Qué comía el zancudo? En ese momento ya había ese tipo de plagas. Pues no estaban como plagas, pero Dios ya los había creado. Y hago la pregunta porque es interesante que cuando investigan los zancudos, dicen que aún el macho continúa alimentándose de la hierba y la que viene a picar a nosotros es la hembra. Para su bebé. No estaban como en forma de plagas ni atacando al hombre, tenían su espacio y tenían suficiente alimento. Mi gata el otro día se comió un pedazo de aguacate. Ah, bueno. Y de hecho los gatos también comen una especie de hierba. Uno ve que ellos comen hierba, igualmente de los perros. Pero esa era la manera en que Dios había diseñado. Que el hombre comiera fruta y semillas. Y las semillas que están sobre la faz de la tierra. Tenemos por decir algo el trigo, el maíz, la cebada, la lenteja, el frijol. Todo lo que las semillas que están allí sobre la faz de la tierra. Una pregunta, porque uno ve, por ejemplo, los dientes de un león o una gata o un perro, y pues son puntudos, ¿no? Uno ve los dientes de un humano, de, qué sé yo, pues, un animal, una cebra o algo así, y son flats, no sé cómo se dice en español, pero flat, no son puntudos. Uh-huh. Eso se fue, planas, exacto. Eso se fue desarrollando después de la caída. Ellos creo que han también hecho estudios de algún tipo de animales que se alimentan del bambú, que necesitan ese tipo de dientes para triturarlo, de la caña de azúcar y otras cosas. Si no estoy mal, los murciélagos que consumen fruta también tienen unas estructuras de dientes. Aquí estamos conociendo cómo fueron los primeros tiempos de una creación santa y perfecta. Otro detalle es una creación adulta y que no había entrado todavía la corrupción. Freddy, sí, eso precisamente iba a decir, que cuando Dios crea todas las cosas, las crean en un momento donde ya dan fruto, ya se puede reproducir. O sea, Dios no crea la planta estando pequeña para que viva su proceso de crecimiento y luego de fruto, sino ya en condición de dar fruto. Es lo mismo con los animales y asimismo con el ser humano. En Job habla de Behemoth, grandes monstruos, ¿no? El cual come hierba como el buey, dice el Señor. Bueno, entonces, volviendo aquí al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, la primera parte.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Reposó. Reposó. O sea, hay una obra que Dios hizo y fue reposar. Ahora, Dios no necesita reposar porque Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces ahí le hacemos una pregunta al pasaje y es ¿por qué Dios reposó? Si Él no tiene necesidad de descansar. Perdón, una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué sabemos que Dios no tiene que reposar? Porque Dios mismo lo dice en su palabra. Bueno, asume porque Él es espíritu. Freddy, creo que es Isaías 40, 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, ese es el 28. Dios lo hace aquí es para darle un ejemplo al hombre, porque Él más adelante le va a indicar eso al hombre, de que hay que trabajar 6 días y el séptimo día hay que reposarlo. ¿Y Dios qué hace con el día séptimo? Volviendo ahí a Génesis 2, versículo 3, dice bendecirlo y santificarlo. Bueno, entonces, de Génesis 2, versículo 4b, hasta el versículo 6, observamos que Dios lo que hace allí es como un repaso de los 7 días, para entrar a ampliar cómo fue que Dios creó o formó al hombre, o hizo al hombre y luego a la mujer. Entonces, observamos los detalles. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Hago una pausa allí. Entonces, mire que empieza a repasar los días. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? El primero. En el primer día. Entonces, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, está repasando el primer día. Todavía no había crecido ninguna planta ni arbusto. ¿Cuándo comenzó a crecer plantas y arbustos? Observen aquí la figura. Eso fue en el día tercero. ¿Sí? Noten allí. Todavía no había crecido ninguna planta ni arbusto en los campos porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Pausa. ¿Cuándo creó Dios al hombre? Lo que creó fue en el día sexto. Acá. Usted está hablando de los días anteriores, donde no había... Entonces no había lluvia en el 3, el 4 o el 5. Correcto, exactamente. Y el versículo 6 sí explica cómo era lo que estaba pasando. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Muy bien, subía un vapor. Exactamente. Entonces ya Dios hace un repaso de los días anteriores para ahorita entrar a explicarnos cómo fue que formó al hombre y luego a la mujer. Entonces nótese el versículo 7, Mark. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice en el 5 que Greshel estaba leyendo, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni a hombre para que labrarse la tierra. Dios estaba esperando a crear el hombre para poder cuidar de la tierra en la manera que vemos ahorita. Muy bien, exactamente. Eso lo vamos a ver ya en los siguientes versículos. Okay. Exactamente. Colocó al hombre allí en el huerto para cuidar y para labrar. Ok. Entonces... Pero increíble. Sí, es súper. Lo bueno de esto es que gradualmente vamos viendo la revelación de Dios, o sea, paso a paso. Bueno, entonces volviendo aquí al versículo 7, dice que el Señor, Jehová Dios, dice en otras versiones, Jehová Dios. Aquí ya llama la atención este versículo, porque en los versículos anteriores solamente se lee Dios, y dijo Dios, e hizo Dios. Pero aquí, juntamente con Dios, o sea, vemos la palabra Jehová Dios, o el Señor Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quién es ese Jehová Dios? ¿O quién es ese Señor Dios? A medida que vamos observando la historia, vamos entendiendo que el Jehová del Antiguo Testamento hace referencia muchas veces al Hijo, o sea, Dios el Hijo. También se habla del Padre como Jehová, pero muchas referencias de la Escritura hace referencia aquí al Hijo. Entonces ahí vamos entendiendo por qué Dios en el versículo 26
habla de manera plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante vamos a ver también otros versículos donde Dios habla de manera plural. Entonces Dios está hablando con otro ser que es igual a él. Y ahí poco a poco vamos descubriendo a quiénes se refiere. Usted dijo que estas referencias a Jehová Dios, pues para mi versión empieza en el 4. Diga que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Muy bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Esos son referencias a Cristo. Es probable que haga referencia a Cristo, ya que en el Nuevo Testamento vemos que Cristo estaba creando con el Padre. Claro. Pero usted también acaba de decir que hay referencias de Jehová como Padre también. Exactamente. Okay. La conclusión que han llegado algunos es que el Jehová del Antiguo Testamento hace referencia a Jesucristo. O también cuando se refiere al ángel de Jehová. Zacarías 3. Ahí están ambos. Y dijo Jehová a Jehová. Bueno, volvamos otra vez aquí. En el versículo 7 es preguntarnos qué estaba formando Dios con el polvo de la tierra. La carne. La carne, exactamente, es decir, el cuerpo. Entonces, mire, es impresionante eso. Con el polvo, que es la partícula más diminuta de la tierra, o sea, Dios escogió lo mejor y empezó a formar cada uno de sus sistemas. El sistema óseo, a los 206 huesos, el sistema muscular, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema inmune, estaba formando la piel, estaba formando los cabellos de la cabeza, estaba formando las vistas. Y es interesante que hoy en día el hombre descubre que en nuestras vistas hay como 8.000 elementos, 8.000 elementos que nos permite ver a gran distancia y diferenciar un color de otro color. Impresionante, Dios estaba formando eso. Cuando ya él sopló, ya el hombre tenía una nariz, o sea, en su parte física, y sopló de su nariz aliento de vida. ¿De dónde salió ese aliento de vida? De Dios. De Dios mismo, sí. De Dios mismo. Ahí dice que la palabra es ruach, o sea, insufló allí ese aliento de vida. O sea, que en ese aliento, en ese soplo iba la esencia de Dios. O sea, la parte de la mente, que la mente es algo espiritual, no es algo físico y no espiritual. La voluntad y también lo que es las emociones. Y las colocó allí en ese cuerpo. Entonces el hombre viene a ser el reflejo de Dios. Y una vez que lo colocó allí, dice que el hombre llegó a ser un ser viviente. Mar, puede seguir leyendo el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuándo fue formado el hombre? En sexto día. Entonces eso nos permite también entender cuándo fue que Dios plantó el huerto, el sexto día, correcto. Y ahí nos da una descripción, ¿no? Una descripción geográfica que fue en el oriente y colocó allí al hombre que había formado. Una pregunta. Entonces, ¿toda la tierra no era un huerto? No. Ok. Había, digamos, simplemente un bosque salvaje que no era bueno para el hombre. ¿O no? Yo creo que más que no fuera bueno es como el Señor dijo que fructificar y multiplicarse y llenar la tierra, o sea, creería yo que desde allí se extenderían. A convertir el resto en huerto. Sí, o sea, como a seguir llenando del reflejo de Dios la tierra. Ya. Bien. Con cada ser humano. Pero recordemos que en el día tercero Dios había dado la orden que la tierra produzca hierba verde, hierba que da semilla y toda clase de árboles que den fruto. O sea, que fue del huerto donde estaba ubicado, donde Dios iba a colocar al hombre. Aparte de allí había árboles frutales, había hierba verde y toda clase de hierba que da semilla. Aquí lo que podemos ver es que Dios mismo escoge un sector de la tierra, es probable que sea como la parte central, como algo especial para colocar ahí al hombre y para que el hombre continuara conociendo a Dios. Porque el hombre es un ser viviente, o sea, él abre sus ojos
y ya ve todo creado, ¿cierto? Ya ve todo creado. Pero es importante observar que cuando Dios colocó al hombre en el huerto, o sea, ya Dios lo plantó. Después de haberlo plantado, colocó ahí al hombre que había formado, y en el versículo 9 hay una cosa que hace Dios, que eso sí lo está observando el hombre. Mira el versículo 9. El Señor Dios hizo que del suelo crecieran todos los árboles hermosos de frutos comestibles y deliciosos. ¿Quién vio crecer esos árboles? Entonces, esos árboles sí los vio crecer el hombre. Sí observan allí como la dinámica, o sea, cuando el hombre es un ser viviente, él abre sus ojos y ve todo creado. Pero es necesario Dios colocarlo aquí y que el hombre vea que estos árboles los hace crecer es Dios. Y ahí en el medio, ahí en el huerto encontramos podemos clasificar hacer tres clasificaciones de árboles. Primera clasificación, el Señor Dios hizo que en el suelo crecieran todos los árboles hermosos a la vista y deliciosos para comer. No sé cómo dice la versión Reina Valera. Y bueno para comer, dice. Exactamente. Para la vista y bueno para comer. Muy bien, sería como una clasificación, ¿cierto? ¿Qué más hizo Dios crecer en el medio del huerto? El árbol de la vida. Ahí está. Entonces, en el medio del huerto estaba el árbol de la vida. ¿Qué más encontramos? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal también ahí en el medio del huerto. Entonces, ahí estaban. Y en el versículo 10 hasta el 14, pues está una descripción. Describe dónde está ubicado el huerto. De los 4 brazos del río, pues hoy conocemos nomás 2, que es el Tigris y el Éufrates. Pero una pregunta, Freddy, con el diluvio no hubo también como cambios en la forma, en la ubicación de Sí, estos. exactamente. Después del diluvio se quedan lo que es el Tigris y el Éufrates. Los otros 2 ríos, por los movimientos de la tierra, quedaron como, ya sea en cuencas o quedaron allí cerrados, ¿no? Otra cosa, Freddy, estaba mirando acá en una Biblia interlineal. Edén, ese nombre, significa deleite. Significa, o sea, era un lugar como de deleite. No sé si de pronto, con lo que estabas diciendo ahorita, que fue un lugar especial, que era como de plenitud. Uh-huh. Así es. Es bibliaparalela.com y hay una parte que tiene el interlineal. Gustan, pueden leer del 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartían 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Beelio y Onice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Bueno, entonces ahí de estos 4 brazos del río, pues encontramos hoy en día es el Tigris y el Éufrates. Los otros 2, por los movimientos que hubo en la época del diluvio, pues quedaron como las cuencas cerradas. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está. ¿Para qué colocó Dios ahí al hombre? En el huerto de Edén dice que para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, en la tarea de cultivar, el hombre tendría que ir a buscar la semilla. ¿Dónde iba a encontrar la semilla el hombre? En el fruto. En los frutos. Entonces ahí el hombre empieza a conocer a Dios, de que Dios es el proveedor, porque el que plantó esos árboles y los hizo crecer fue Dios. Entonces el hombre ve que Dios es el que da crecimiento, que Dios es el proveedor. El hombre, al observar la fruta, para colocar un ejemplo, la papaya, cuando abre la papaya, ¿cuántas semillas encontramos ahí dentro de la papaya? Muchas semillas, ¿cierto? ¿Y cuántas semillas se necesitó para sembrar un arbolito de papaya? Una sola semilla. Y es ver que una sola semilla con el tiempo se va multiplicando con muchas más semillas. Y conoce a Dios, de que Dios es un Dios multiplicador. El hombre toma, por decir algo, la mandarina y siembra la semilla y observa de que eso no da limón ni naranjas, sino que da la misma semilla que sembró.
O sea, si sembró mandarina, le das mandarina. El hombre ve que Dios es un Dios de orden y de ley, que Dios hace genes recesivos. Y así, pues, resumiendo, el hombre a través del trabajo conoce a Dios. Era necesario que entrara en esta dinámica. En el versículo 16 y 17, vamos a leerlo juntos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. Hasta el momento, ¿qué voz escuchaba el hombre? El de Dios. La voz de Dios. Entonces el hombre fue creado y diseñado para ser direccionado y guiado por la voz de Dios. Hasta ahora vemos siempre es la voz de Dios en el hombre y lo vemos más adelante con la mujer. Y Dios le dijo al hombre: de todo árbol que esté en el huerto podrás comer. Miremos ahí el versículo 16. ¿Qué árboles estaban en medio del huerto? En el huerto. Tendríamos que volver al versículo 9, ¿no? Dice, árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Sería como una clase. Muy pausa. Entonces, ¿el hombre podía comer de esos árboles? Sí. Sí. ¿Qué otros árboles estaban en el huerto? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Bien. ¿El hombre podía comer del árbol de la vida? Sí. 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 ¿Y el hombre podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí. Según el versículo 16 dice de todo. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios está dando al hombre libertad. Sin embargo, en el versículo 17 vemos que Dios da como una advertencia. Entonces, mire la palabra más. O sea, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente, o sea, si llega a comerlo, ¿qué va a sucederle? Se va a morir. Entonces, del poder hacerlo, lo puede hacer, pero hay sí. Exactamente, le dio libertad para hacerlo. Recordemos que Dios hizo al hombre con voluntad. Aquí está la voluntad del hombre. Para escoger creer o no creer, obedecer o no obedecer, a hacer las cosas como Dios. Porque otra cosa que pudiéramos decir nosotros, pues, que Dios para qué dejó este árbol ahí, si hubiera evitado tanto. ¿Qué pasa si Dios coge ese árbol del conocimiento del bien y del mal y lo arranca? ¿De qué se está asegurando Dios? Obediencia. De que el hombre le obedezca, pero el hombre tiene elección. No tiene forma de elegir. Se está asegurando de que viviera, ¿cierto? Ahora, Dios lo que hace es dejar ahí el árbol para que el hombre haga uso de su voluntad. O sea, que la voluntad del hombre es una voluntad libre y Dios dejó ahí el árbol para que él hiciera el uso de esa voluntad. Yo creo que habría voluntad, pero así como los ángeles tendrán voluntad, digamos. Porque el hombre podía escoger cualquier árbol todavía. Todavía podría escoger, digamos, un mango un día, una piña otro día. Bueno, y después, en el versículo 18 al 23, entonces el Señor Dios dijo: no le hace bien al hombre estar solo, haré a alguien que lo ayude y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo. Nótese aquí la expresión que teníamos la pregunta a la clase anterior, Patricia. Aquí vimos de que Dios formó. O sea, Dios dijo, pero aquí vimos que Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a los animales que vuelan. ¿Cuándo formó Dios de la tierra los animales del campo? En el día sexto. Y los animales que vuelan los hizo en el día quinto. Y los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar. Y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a cada animal con patas, a cada ave en el cielo y a todos los animales del campo, pero ninguno de ellos resultó ser una ayuda adecuada para él. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hizo que el hombre durmiera profundamente y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. También dice que cerró su herida. Verso 22 dice que después de esa parte de su costado el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al verla dijo: al fin, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos les daba pena o se avergonzaba. Aquí ya termina
el capítulo 2, donde vamos a dejar hasta hoy. Del capítulo 2 al capítulo 3 hay un tiempo, o sea, un tiempo que no sabemos si son meses, si son años, pero es un tiempo donde el hombre alcanza a disfrutar en sus primeros años una creación santa, perfecta, sin pecado. Entonces, esta es como la primera parte de nuestra clase virtual que estamos viendo sobre principios y patriarcas, el propósito eterno, original de Dios con la creación, ¿no? Es así como debió mantenerse toda la creación en el propósito de Dios. Si ustedes se acuerdan, hace días atrás observamos que la creación no cumplió su propósito original. ¿Y por qué no cumplió su propósito original? Porque entró la corrupción, el pecado. Si es tu deseo conocer a Dios cada día y entenderlo, dale un me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita. De esta manera te llegará la continuación de esta historia.